Vamos a ver un resumen de cómo calcular asíntotas en general. Una asíntota es una recta a la cual la función se le pega, entre comillas, o sea, se mantiene junto a esa recta, puede ser pegado, puede ser muy cerca, en infinitos puntos. Tienen que ser en infinitos puntos, si no, no es asíntota. Tenemos tres clases distintas de asíntotas: las horizontales, las verticales y las oblicuas. Vamos a ir viendo cada una de ellas con algún ejemplo. Pero antes hay que romper con un mito que uno viene del colegio con la idea de que las asíntotas son rectas a las cuales la función no la puede tocar, no la puede cruzar nunca. Esto es falso. Lo vemos con algún ejemplo gráfico. En este caso la función es seno de x sobre x. El gráfico es este que estamos viendo y vemos que y igual a 0 es una asíntota horizontal y la función, sin embargo, la cruza infinitas veces. Lo mismo pasa con las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, en este ejemplo tenemos una función que sería una función partida y x igual a 0 es una asíntota vertical, sin embargo la función en 0 vale 2, o sea que la función, el gráfico de la función está tocando la asíntota. ¿Sí? Bien, una vez que terminamos con estos mitos, vamos a ver cada una de los diferentes tipos de asíntota con ejemplos y cómo calcularlas. Las asíntotas horizontales, bueno, son rectas horizontales a las cuales la función se le pega en infinitos puntos. En primer lugar, hay que aclarar que una función puede no tener asíntotas horizontales, por supuesto, tener una sola o tener dos, a lo sumo dos, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. ¿Cómo verificamos si hay asíntota horizontal o no? Tenemos que tomar el límite de la función cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Sí, es importante tomar los dos límites porque para un lado podríamos tener una asíntota horizontal o no tenerla, y para otro lado tener otra o viceversa. Este límite nos tiene que dar un número. Si nos da un número, ese número lo llamamos L de límite. Bueno, entonces igual a L es la ecuación de la asíntota horizontal. Vuelvo a destacar que es importante tomar límites a más infinito y a menos infinito porque, por ejemplo, si tuviéramos una función exponencial como la que estamos viendo, 2 a la x, si nos conformamos con tomar límite de x tendiendo a más infinito, este límite nos va a dar más infinito, con lo cual uno diría no hay asíntota horizontal, y es falso porque tenemos para el lado izquierdo. Por eso hay que tomar límite en los dos sentidos. Por supuesto, obviamente tenemos que tener en cuenta el dominio de la función. En este caso, en este otro ejemplo, no tendría sentido tomar límite de x tendiendo a menos infinito porque la función no está definida. Está definida para los números mayor o igual que 0. Entonces, solamente en este caso vamos a tomar límite de x tendiendo a más infinito. Bueno, veamos ahora las asíntotas verticales. Esto es un poco más complejo que las horizontales. Acá podríamos tener cualquier número, desde ninguna asíntota vertical, por supuesto, 1, 2, hasta cualquier número que a uno se le ocurra. 300 asíntotas verticales podría llegar a suceder. Acá es exactamente al revés que en las asíntotas horizontales. La x tiene que tender a un número, llamémoslo a, ese número, y
el resultado nos tiene que dar, por el contrario, nos tiene que dar infinito. Recordemos que en las horizontales x tendía a infinito y el resultado tenía que ser un número, acá es al revés. Por supuesto puede ser más infinito o menos infinito, no nos interesa. Si sucediera eso, si el límite de x tendiendo a un número nos da infinito, entonces x igual a ese número es asíntota vertical. Es importante destacar dos cuestiones. X puede tender al número A por el lado derecho o por el lado izquierdo. Con que en uno nos dé infinito, ya sea positivo o negativo, ya alcanza, ya es asíntota. ¿Sí? Entonces, también es importante a veces verificar por los dos lados, ¿sí? Porque podríamos tomar el límite por uno de los lados y no dar infinito, darnos un número, sin embargo haber una asíntota del otro lado. La otra cuestión importante es cómo elegir ese número A al cual tenemos que hacer tender la función. Vamos a dividirlo en casos distintos. Uno es verificar el dominio de la función. Los valores que nos falten, los valores puntuales que nos falten de la función van a ser los candidatos a asíntota vertical, las posibles asíntotas verticales que podemos llegar a tener. Ahí tenemos que verificar tomando el límite. En este ejemplo, el dominio son todos los reales salvo el 0, entonces vamos a tener que tomar límite de x tendiendo a 0 de la función y ver qué valor nos da. Ojo, siempre tenemos que recordar que nos tiene que dar un infinito positivo, negativo, no importa el signo. Ahí tendríamos asíntota vertical. En este caso sí vamos a tener una asíntota vertical, pero en este otro ejemplo no tendríamos, nos daría un número, no nos daría infinito, por lo tanto no hay que confiarse que los valores que nos falten en el dominio siempre van a ser asíntotas verticales. Segundo caso que nos podemos llegar a encontrar es una función como la que vemos, por ejemplo logaritmo de x, ¿sí? En donde hay infinitos valores donde la función no está definida. Sin embargo, el que nos va a interesar son los valores que están en el borde del dominio, en este caso el 0. ¿Sí? Tendríamos que tomar límite de x tendiendo a 0 solamente por derecha, porque por izquierda no está definido, y efectivamente acá sí vamos a tener una asíntota porque nos da menos infinito. Por último, podríamos llegar a tener un caso de una función partida, como el ejemplo que estamos viendo. Si acá tomamos el dominio de la función, son todos los reales, o sea que guiándonos por el dominio de la función uno diría no hay asíntotas verticales. Sin embargo, tenemos que verificar en donde la función, en los puntos donde la función tiene los cortes, en este caso en x igual a 0. Y efectivamente, cuando tomemos límite de x tendiendo a 0 del lado izquierdo, es lo que comentábamos antes, nos va a dar 2, pero del lado derecho nos va a dar infinito, positivo, por lo tanto también acá vamos a tener una asíntota vertical. Por último vamos a ver las asíntotas oblicuas. Vamos a verificar si hay asíntota oblicua cuando no hay asíntotas horizontales. Por supuesto, si tenemos una asíntota horizontal del lado izquierdo, del lado derecho no, deberíamos ver si del lado derecho tenemos una asíntota oblicua. Acá lo mismo que con las asíntotas horizontales, podemos tener dos, a lo sumo, una del lado derecho y otra del lado izquierdo.
Las asíntotas oblicuas, como cualquier recta, va a tener una ecuación igual a m por x más b, donde m es la pendiente de esa recta, que por supuesto esa pendiente no debería ser 0, porque si no, no sería oblicua. Entonces, ¿cómo verificamos si hay asíntota oblicua? Lo primero que vamos a hacer es ver si existe ese m. Hacemos límite de x tendiendo a más infinito y a menos infinito también, de la función dividido x. Eso, si nos llegara a dar un número, que ese número tiene que ser distinto de 0, ese número va a ser la pendiente de la recta. En ese caso, ¿cómo calculamos el b, la ordenada al origen de esa recta? Bueno, haciendo límite de x tendiendo a infinito, más infinito en este ejemplo, de la función menos el m que obtuvimos antes por x.